Conoce con nosotros los distintos ángulos de la política, en un espacio abierto a todas las voces, con un debate de lenguaje claro y directo. Tomemos este diálogo y trabajemos juntos para encontrar soluciones a beneficio de México. Esta transmisión no es solo para el que sabe de política, ni es solo para unos cuantos. Estamos abiertos a México y a todo aquel que quiere conocer más, para poder asumir un papel como eje de cambio, tomando el rumbo del país en nuestras manos. Bienvenido, esto es Política, materia de todos. Hola, yo soy Blanca Becerril y en este programa te ayudaremos a entender los principales puntos, los principales temas de la agenda nacional de la mano de expertos, también de especialistas y por supuesto de los tomadores de decisiones. En el programa del día de hoy veremos, tras la constitución política de la Ciudad de México, cuáles son los desafíos para su implementación aquí en la capital del país. Sobre esto les preparamos la siguiente información. Las ciudades donde residen las autoridades políticas nacionales en los países poseen un diseño institucional de tipo federal, como Buenos Aires, Washington, D.C. y el Distrito Federal, los cuales históricamente han permanecido bajo el mandato de la Administración Federal Directa, donde su gobernante era designado por el presidente de la nación. La ausencia de un marco jurídico que reconociera su autonomía repercutía en la subordinación jurídica de los órganos locales respecto a los poderes federales. Las facultades de las legislaturas locales eran absorbidas por la legislatura nacional. Había inequidad en la asignación de presupuestos y de participaciones de recursos federales, así como de limitación de competencias de autoridades locales. Esto se subsanó con la aprobación de la primera Constitución de la Ciudad de México, en la cual la capital del país queda ratificada como sede de los poderes federales, dejando atrás su estatus de Distrito Federal para asumirse plenamente como una más de las entidades que conforman el Pacto Federal. Esto quiere decir que los derechos políticos de sus habitantes serán equiparados con los del resto de sus compatriotas. La Constitución de la Ciudad de México introduce la figura de las alcaldías, cuyo consejo será electo democráticamente, encargándose de que haya mayor transparencia y rendición de cuentas. Se encargarán de aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de sus demarcaciones, que se integrará al de la Ciudad de México y estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones de gobierno y controlar el ejercicio del gasto público en su localidad. Las alcaldías deberán garantizar servicios de calidad para los habitantes. Continuamos en Política, materia de todos. Gracias por acompañarnos. Es un gusto estar contigo, Blanca. Muchas gracias. Gracias. Blanca. Y comienzo presentando al senador Alejandro Encinas, diputado constituyente. Gracias. Aquí estamos. Y a Mauricio Tabe, diputado constituyente también. Gracias. Gracias. Cuéntenos, por favor, ¿ya le hacía falta a la Ciudad de México su primera constitución? Sí, yo creo que era uno de los vacíos jurídicos más importantes que tenía la Ciudad de México, ya que si bien se había avanzado de manera muy importante a raíz de la reforma política que permitió la elección de autoridades, tanto de jefe de gobierno como de asamblea legislativa en 1997 y posteriormente de jefe delegacionales en el año 2000, pues ya era insuficiente el marco legislativo actual, dado los retos, la gran dimensión de esta ciudad, la capital de todos los mexicanos. Y esta Constitución viene a establecer no solamente un ordenamiento que equipara a la Ciudad de México en el mismo rango jurídico que cualquier otra entidad federativa del país, sino que está buscando establecer nuevas reglas para la convivencia, para el ejercicio de las responsabilidades del gobierno, pero también para el ejercicio pleno de los derechos de los habitantes de la ciudad. Claro, Mauricio, pero esta tarea no fue nada fácil. No fue nada fácil porque implicó la búsqueda de acuerdos de todas las fuerzas políticas y hace rato lo platicábamos antes de entrar al programa. Fue asombroso ver cómo fuerzas políticas con distintas raíces ideológicas pudimos llegar a un acuerdo y de verdad en un tiempo maratónico logramos sacar un consenso absoluto. Aquí Alejandro no me dejará mentir, él fue el presidente de la mesa directiva quien se encargó de conducir, lo puedo decir exitosamente, todo el proceso, tal suerte que todo el documento lo logramos aprobar artículo por artículo y con mayorías de más de 2/3 partes, o sea, con grandes mayorías, no con imposiciones, no con mayoriteos, no con acuerdos populares, sino con un gran debate. Para los que formamos parte del PAN, actualmente yo estoy como dirigente del PAN de la Ciudad de México. A mí me tocó antes de entrar a la Constituyente revisar los documentos del PAN
Y el PAN durante muchos años, desde los años 40, había peleado por la constitución de la ciudad. Hubo temas bastante complicados en los que incluso hubo momentos en los que tú tuviste que poner un hasta aquí a los diputados constituyentes. Bueno, hasta aquí no, porque no se dejaban muy fácilmente. Sí tratamos de apegarnos estrictamente al cumplimiento no solamente del reglamento, sino también la lógica en el trato cotidiano y respetuoso entre todas y todos los constituyentes. Creo que implicó mucha paciencia, tejer con mucha tranquilidad la construcción de acuerdos, como señalaba Mauricio, crear condiciones para entendernos. Yo creo que fue muy importante. Y los temas polémicos, esto también fue resultado de una iniciativa que tuvo Mauricio para hacer unos lineamientos complementarios al reglamento para facilitar la discusión. Fuimos haciéndolos a un lado, para que los temas que fueran más polémicos no fueran el obstáculo para avanzar en la construcción de la Constitución. Claro. Pero ¿cuáles fueron los temas más complicados en estas discusiones para que hoy tengamos una nueva Constitución, sobre todo la primera Constitución en la Ciudad de México? Mira, de entrada la visión sobre el papel que debe jugar el gobierno en la economía. Nosotros reconocemos que el gobierno tiene que jugar un papel de regulador, en algunos casos de compensar los desequilibrios que genera la economía, pero la economía no se puede planear, no compartimos una visión estatista donde además cada partido gobierno tiene su ideología y los temas que quería poner sobre la mesa. Así es, y el documento que enviaba el jefe de gobierno le daba una función, por ejemplo, social a la propiedad, ¿no? Nosotros reconocíamos pues, que debía reconocerse la propiedad privada, y eso generó todo un debate en la constituyente sobre la función de la propiedad. Y hubo otros temas, por ejemplo, el PAN insistió en ciudadanizar el poder público, ¿no? La integración del poder judicial pues debía atender a nuevos criterios para evitar la partidización de la toma de decisiones en el Poder Judicial, ¿no? A través de consejos ciudadanos. Y hubo grupos dentro del PRI que se resistían a cambiar esta dinámica de conformación de los poderes. ¿Qué otros temas? Bueno, yo creo que así de los temas que se quedaron no resueltos está el concepto de ciudadanía universal, que es un tema que actualmente se está debatiendo en Naciones Unidas, que es reconocer a todas las personas en el mundo como ciudadanos del lugar en donde residen, que fue una polémica importante, se quedó el concepto de ciudadanía y no se avanzó en esta definición. Y en este sentido, ¿qué otros pues avances tuvimos en esta primera Constitución para los ciudadanos? Mira, la Constitución yo creo que le ofrece a la ciudad un marco para garantizar los derechos de todos los que viven en la Ciudad de México. Y además, pues ya se reconocen tratados internacionales, todos los instrumentos internacionales, y toda autoridad está obligado a sujetarse a ese marco de derechos. Más allá de lo que disponga una ley, los derechos están por encima de cualquier decisión pública, o más bien tienen que orientar cualquier decisión pública. Eso está claro. Y establece hasta mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si los derechos, que los ciudadanos tienen posibilidad de exigir el cumplimiento de esos derechos a una autoridad y garantizar pues, el goce pleno de estos derechos. La preocupación para nosotros es que es tan ambiciosa en todos los derechos que pues a final de cuentas uno tiene que establecer programas públicos y presupuestos para poder garantizarlo, sí, claro. Porque si no nos vayamos a quedar con la frustración. Exactamente, del trabajo bien hecho en la Asamblea Constituyente que luego no pueda hacerse realidad. Con esto nos quedamos, vamos a un corte. Esto es Política, materia de todos, no se vayan. En la Ciudad de México, más allá de los poderes públicos, hay una serie de grupos de interés que se han apropiado de las decisiones, se apropian del espacio público, se apropian de las decisiones que benefician a los ciudadanos y presionan y cabildean y tienen la suficiente fuerza como para incidir. Entonces, ese era el segundo propósito. Esto es Política, materia de todos.
Esto es política, materia de todos. Continuamos con más. Senador, usted fue el presidente de la Asamblea Constituyente. ¿A qué derechos nos hicimos acreedores con esta nueva Constitución de la Ciudad de México? No, ya lo señalaba Mauricio, no solamente a todos los que están establecidos ya en la Constitución Política de nuestro país desde el año 2011, donde se incorporaron los derechos humanos a la Carta Magna, sino también todos aquellos que están considerados en los tratados internacionales y que incluso no figuraban en algunas de las legislaciones de nuestro país. Pongo uno elemental, el derecho al cuidado. El derecho a que la gente de los adultos mayores, la gente que tiene problemas de discapacidad, que no tienen la capacidad para valerse por sí misma, haya la obligación del Estado de garantizar un cuidado para que tenga acceso a una vida digna. Es una constitución de vanguardia en materia de derechos, la ha reconocido la propia Organización de las Naciones Unidas. Es más, todo el sistema de Naciones Unidas en nuestro país, lo que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Hábitat, la Oficina del Alto Comisionado en materia de derechos humanos, todas las agencias de Naciones Unidas la ponen como ejemplo de una constitución de vanguardia, porque lo que puso en el centro no fue el ejercicio del poder político, puso en su centro al ciudadano, también lo dijo Mauricio. El principio rector de la Constitución es la dignidad humana, no es el ejercicio de la autoridad. La razón de esta Constitución es el ciudadano y sus derechos, las obligaciones del gobierno, las responsabilidades de los ciudadanos para tener mejores formas de convivencia, una ciudad que hace falta todavía por dignificar. Exactamente, Mauricio, y también se reestructuró toda la forma en la cual vamos a ser gobernados en la Ciudad de México, empezando por las delegaciones que desaparecen y se convierten en alcaldías. Mira, para el PAN, cuando entramos a la Constituyente, nos planteamos 3 propósitos. Una, empoderar a los ciudadanos y poner en el centro al ciudadano, así tal cual. Y sí establecimos mecanismos de participación ciudadana, el referéndum, toda la parte de derechos que contemplaba el proyecto del jefe de gobierno, claro que enriqueció esta visión que traía el PAN de empoderar a los ciudadanos. El segundo era poner límites a las burocracias y a los grupos de interés. En la Ciudad de México, más allá de los poderes públicos, hay una serie de grupos de interés que se han apropiado de las decisiones, se apropian del espacio público, se apropian de las decisiones que benefician a los ciudadanos y presionan y cabildean y tienen la suficiente fuerza como para incidir. Entonces, ese era el segundo propósito. Y el tercero, lograr gobiernos que hagan bien su trabajo y que rindan cuentas. Y en eso, por ejemplo, hubo cambios profundos en la gestión, en la gestión local de los gobiernos delegacionales. Insistimos en el empoderamiento, en el fortalecimiento de las facultades de los gobiernos delegacionales para que puedan servir y no le estén echando la bolita a otros niveles de gobierno. Aquí decía Alejandro Encinas, cuando cerramos, recuerdo muy bien, la Asamblea Constituyente, que con eso pues matábamos el último vestigio del autoritarismo priista que estaba real en las delegaciones. Es más, el nombre era delegación política, creado pues en esta idea de un gobierno centralista, donde el presidente, el jefe del departamento delegaban la autoridad al gobernante local. Por eso se llamaban jefes delegacionales, que venía de ser delegados del gobierno central. Exactamente. ¿Qué otras cosas se cambió en esta Constitución, sobre todo en el tema del poder? Bueno, yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es recuperar todo el sistema de planeación que se abandonó en el país. La planeación como el eje rector de largo plazo del desarrollo de la ciudad, donde habrá un instituto que tendrá que elaborar con la participación de los distintos órdenes de gobierno, pero participar con los ciudadanos, un plan de desarrollo a 20 años que será evaluable con indicadores que va desarrollando cada 3 años y que será vinculante, tendrá rango de ley. Si no se cumple, será sancionado el servidor público que no lo haga. Y aquí se deja atrás la vieja lógica de las políticas públicas sectoriales. Aquí hay un eje articulador de la planeación que es el territorio. Y a partir del territorio se diseñarán las políticas públicas en materia de desarrollo social, de economía, de medio ambiente, de desarrollo económico, para que esto pues tenga sentido y una visión de largo plazo. Exacto. Con esto me voy a un corte, yo regreso con más, no se vayan. Se acaba el último vestigio de lo que fue el Departamento del Distrito Federal. Esto es política, materia de todos.
Esto es Política, materia de todos. En Política, materia de todos, sabemos que es un foro de expresión en donde importa lo que tú opinas. Por eso, hoy además de conseguir un nuevo nombre, la Ciudad de México creó una nueva constitución y una autonomía. Los miembros de esta comisión también deberán debatir si se inclinan en un gobierno descentralizado, por a lo que hoy conocemos las delegaciones políticas. Los ciudadanos expresan así su opinión. Hasta cierto punto, porque no en todos los rangos. En la política más que nada, ¿por qué? Porque pues, los políticos al fin y al cabo hasta el día de hoy yo he visto que siguen haciendo lo que ellos quieren. Pero lo que es cierto es que en la nueva Carta Magna estará plasmada una rendición de cuentas exhaustiva y mayor transparencia en nuestros gobernantes, por lo que siempre un cambio trae enormes beneficios. Yo creo que los cambios de antes y después todavía no los podemos percibir tan bien. Creo que ahí igual es parte importante de la juventud que aceptemos o no aceptemos esos cambios. Continuamos con el tema La Constitución de la Ciudad de México, los desafíos para su implementación en materia democrática. Continuamos, senador, ¿qué es lo que nos falta para enriquecer todavía más esta primera Constitución de la Ciudad de México? Se dice que todo es perfectible. Sí, primero tenemos que cerrar el ciclo de las controversias constitucionales que todavía están en la Corte. De acuerdo a la información que disponemos, se estarán desahogando en la segunda quincena de enero. Y espero que esto ya le dé plena certidumbre jurídica. Luego habrá que hacer una evaluación de las leyes secundarias que la constituyente mandató hacer a la Asamblea Legislativa, en donde ya tuvimos un diferendo que se los ganamos, particularmente en la ley electoral, en la forma de integración de, por ejemplo, el Congreso local de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, donde va a ser ahora un órgano paritario. Y posteriormente el gran reto viene después de las elecciones del 2018. Cuando la nueva Asamblea Constituyente, la primera Asamblea Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, tenga que armonizar, crear todo el marco legislativo para poder implementar la Constitución. Y seguramente van a ser alrededor 70, 80 leyes en lo fundamental, que va a implicar un gran trabajo de construcción de acuerdos políticos. Exacto. ¿Y cómo vamos a lograr esos acuerdos políticos? Mira, lo primero que tenemos pensado es, en los próximos 3 años, los poderes locales, el Congreso de la Ciudad, va a tener que adecuar el marco normativo que rige los derechos humanos y cómo lograr todos los preceptos que se establecieron en la Carta de Derechos de la Constitución de la Ciudad. Esa será la primera tarea. Y vamos a meternos a fondo en revisar presupuestos para poder garantizar esos derechos y garantizar y poder crear también todas las instituciones que garanticen estos derechos sin aumentar burocracia, sino con lo que existe. ¿Y cómo van a hacer para hacer todo esto que me estás comentando? Porque el tema de los dineros, de los presupuestos, es un tema sensible para la clase política. No, pues hay que hacer recortes. Se tiene que acabar con el despilfarro del gobierno en todos los rubros y cuidar, de verdad, peso por peso para que sean invertidos en garantizar estos derechos. Por ejemplo, algo que hicimos bien en la Constitución de la Ciudad fue ponerle límites al gasto de los diputados. A partir de la Constitución de la Ciudad, ya el presupuesto de la Asamblea Legislativa, que será Congreso de la Ciudad, ya no podrá incrementarse por encima de la inflación. Nada de que aumenta 10 o 12% anual, ¿no? Y tiene un límite ligado al propio presupuesto de la ciudad. Entonces, en un momento de crisis o de contingencia económica, si baja el presupuesto de la ciudad, los diputados también se tienen que apretar el cinturón y no podrán ir en contrasentido con lo que le pasa a la Ciudad de México, ¿no? Que a veces vemos cómo el país sufre y los diputados se la viven tranquila, ¿no? No tienen ninguna consecuencia en sus presupuestos. ¿Cómo hacer esto, senador? Entiendo que los diputados constituyentes todavía les queda mucho trabajo por hacer. Pues nos falta cerrar este ciclo de las controversias constitucionales, pero también espero que muchos de los integrantes, las diputadas, los diputados, vayan a la Asamblea Legislativa. Ojalá y los partidos políticos... ya que le saben bien al tema. Sí, que los partidos políticos tengan la inteligencia de postular a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a los constituyentes que formaron parte de esta asamblea. Eso ayudaría muchísimo. No solamente elevaría la calidad del debate,
sino que nos ahorraría parte del proceso de aprendizaje de entender la claro. Constitución para implementarla. Porque si no tendrían que ustedes mismos capacitar incluso a los nuevos diputados. Pues no para se dejan, no lo creo. Además, conociéndonos ambiciosa. entre legisladores, yo Soy muy no positiva. lo veo. Vamos a ayudar. Por supuesto que nuestra disposición de todos es ayudar, pero ojalá, sinceramente, espero que los partidos políticos postulen al Congreso local a quienes formaron parte de la Asamblea Constituyente. Para finalizar, ¿cuándo vamos a ver los resultados de esta primera Constitución de la Ciudad de México? ¿O Yo- ya se están sintiendo? Yo creo que no hay que ser ilusos y plantear expectativas que no se pueden cumplir, porque si no uno alimenta la frustración. Se van a empezar a ver algunos cambios, ¿En el 2018? pero no está, sí, por lo menos electorales. Y van a pasar algunos años para que se empiecen a notar, porque hay que cambiar leyes, hay que cambiar instituciones, hay que hacer varias adecuaciones. Sería de verdad una mentira decir que en un año o en 2 Claro. años se van a ver en el día a día de la gente las consecuencias de la Constitución de la ciudad. Pero desde el 2018 ya vamos a sentir que la primera Constitución de la Ciudad de México nos arropa diferente. Sí, yo creo que el primer impacto va a ser la creación de las alcaldías. Esto que señalaba ya también Mauricio. Se acaba el último vestigio de lo que fue el Departamento del Distrito Federal y vamos ya a órganos colegiados de gobierno en las alcaldías. Desaparece la delegación política, el poder unipersonal del delegado y ahora habrá un consejo en la alcaldía que será el contrapeso al alcalde y el instrumento a partir del cual deben de encontrarse los mecanismos de participación ciudadana. Se acabó la comisión de gobierno de la Asamblea Legislativa, que era también una reminiscencia del pasado como la gran comisión de la época del partido hegemónico. Ahora tendrá que haber un órgano colegiado de gobierno en la Asamblea para evitar esos manejos discrecionales de los recursos, pero también para reconocer la pluralidad en la composición política de la Asamblea. Habrá con la creación del instituto y la planeación un reto muy importante, acabar con una de las fuentes de corrupción que más indignan y molestan a los ciudadanos. Los cambios arbitrarios en el uso del suelo. Vamos a acabar con la discrecionalidad y esa fue la fuente de corrupción durante muchos años en esta ciudad, que es una de las partes que tenemos que erradicar para no tener ya estos fenómenos de descomposición Perfecto. política. Hicimos una buena primera Constitución de la Ciudad de México, pero falta su implementación. Ahí va a ser el gran tema. Ahí está el reto, para que en la legislación secundaria y en la integración de las nuevas instituciones, pues no se neutralice todo el buen propósito de la Constitución de la ciudad. Y que los ciudadanos la hagan suya. Para hacer una buena implementación, los ciudadanos tienen que conocerla, tienen que exigir sus derechos y también exigir que la autoridad cumpla con lo que está dispuesto en la Constitución. ¿Cómo conocerla? ¿La van a vender en las librerías? Bueno, es de internet, acceso evidentemente? gratuito, está en todos los portales. El primer portal Claro. es el de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, está en el gobierno de la ciudad, está en el de la Asamblea Legislativa, está prácticamente en el de todos los partidos políticos. Yo creo que hace falta una buena discusión de la Constitución, que por cierto la trae Tabe. Oye, ¿y tienes un artículo que haya sido tu favorito? Que tú digas en este momento, este artículo fue gracias a que yo lo empujé, fue un sueño. ¿Todos? Pues que tengo uno favorito, no, pero sí, yo creo que la primera parte de la Constitución de la Carta de Derechos Es muy bonito. ¿Qué dices? es aspiracional. Dame 2 o 3 temas. Pues mira, toda la parte de derechos, ¿no? O sea, sí, no se quedó un derecho fuera. Senador, ¿usted por lo menos- tiene un artículo favorito? No, de toda la Constitución, yo hace 30 años firmé la primera iniciativa para lograr que la Ciudad de México fuera reconocida como entidad federativa. Esa iniciativa la firmamos con el PAN. Yo militaba en aquel entonces en el Partido Socialista Unificado de México y la verdad es que yo digo, esta Constitución es el resultado de la lucha de muchas generaciones. 30 años. Bueno, yo lo que más,
porque así como el PAN ya en los años 40 lo planteaba, el Partido Popular Socialista lo planteaba con Vicente Lombardo Toledano en la misma época, pues sí es la lucha de muchas generaciones de muy distintos signos políticos e ideológicos que nos ha permitido tener ya nuestra Y hasta Constitución. el 2017. Todo el mundo quería pues una constitución para la ciudad. Cada partido, cada fuerza política tenía una visión distinta de lo que debía contener. Sin embargo, sí en algo coincidíamos, que debía haber poderes locales y que los ciudadanos de aquí, de lo que era el Distrito Federal de la Ciudad de México, debíamos elegir a nuestras autoridades. Y es que mucho se rumoraba que no se podía hacer esto precisamente porque la Ciudad de México, el extinto Distrito Federal, tenía una composición diferente a la de los otros estados, porque aquí teníamos a los 3 poderes de la Unión, por ejemplo. Sí, pues el carácter de capital de la República, sede de los poderes federales. Y Eso fue la te- discusión que se dio desde 1824, que no podían coexistir en el mismo territorio 2 órdenes de gobierno distintos. Esa discusión que duró 197 años ha quedado atrás. Perfecto. Y ahora pues, a ver si la hacemos realidad. Pues ojalá que sí. Yo creo que nos la deberían de llevar a nuestras casas. Yo Distribución coincido. gratuita. Pues Y la así pueden lo conocemos. consultar en internet, es más fácil. Y ahorramos papel. No, pues ya han Ya, circulado exacto. más de cerca de 1 millón de constituciones. Ok. Entre las que se hizo la Asamblea Constituyente, el gobierno de la ciudad, el sindicato de trabajadores del gobierno de la ciudad hizo 500,000 de ejemplares, o sea, Ok. sí se está tratando de difundir lo más ampliamente posible. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, Blanca, muchas gracias. Gracias. Y pues aquí está la Constitución Política, la primera en su historia. Consúltela. Gracias por haberme acompañado. Que estés muy bien. Tomando el rumbo del país en nuestras manos, la política es materia de todos.